Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Que suscita gran interés académico, experimental, en escuelas esotéricas, en centros de estudio de parapsicología, en todo lo que es el campo del ocultismo, en todas las filosofías que realmente tratan de estudiar con profundidad lo que es el ser humano. Y ellos así, por una razón fundamental. Si nosotros llegamos a la conclusión de que somos capaces o que de nosotros hay una parte que es capaz de salir y hacer un viaje, una vez que dejemos el cuerpo, también esa posibilidad seguirá. Por tanto, se pueden extraer, si ello fuera cierto, que el viaje astral se puede dar, sería una prueba contundente con respecto a que la vida es eterna y continuada, que la muerte no existe. Que no existe la muerte casi lo podemos deducir con una simple ojeada a la física que nos dice que la materia no se crea ni se destruye. Por tanto, ¿qué es lo que se muere? Pero vamos a pasar de ahí. Para poder entender lo que es el viaje astral, cómo se produce su realización, tenemos que tener claro cómo está constituido el ser humano. Y todos nosotros somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico que nos sirve para manifestarnos. Pero todos somos seres espirituales. Y el espíritu que se manifiesta por el pensamiento, y el pensamiento no es otra cosa sino onda, alrededor del cuerpo físico nosotros vemos esa exteriorización espiritual en forma de colores. Cada persona tenemos unos colores determinados y en cada una de las personas esos colores varían también de un momento a otro de acuerdo a nuestros pensamientos, sentimientos, a nuestras emociones. Y la extensión de esa parte de colores también varía de un ser a otro, dependiendo del nivel evolutivo que tengamos cada uno de nosotros. En el espiritismo se considera al hombre formado por tres partes esenciales. La más sobresaliente sería el espíritu, que aunque esté en nuestro interior, irradia hacia afuera. La parte intermedia sería el periespíritu, que tiene la misma forma del cuerpo físico, aunque sobresale a él en algunos centímetros, dependiendo también del nivel evolutivo que tengamos. Y por último, el cuerpo físico, que no es sino la escafandra que el espíritu, que siempre va unido al periespíritu, utiliza para manifestarse en un mundo denso como es la Tierra, ¿no? Podríamos decir que la vida de todos nosotros, o que la vida del espíritu es una, la vemos aquí arriba, que en un momento determinado está como espíritu, que siempre va a tener espíritu y periespíritu, para luego estar encarnado, que además del espíritu y el periespíritu tiene el cuerpo físico, después estaría otra vez el espíritu y el periespíritu, y así sería una y otra y otra. A mí me parece que me gusta poner siempre ejemplos sencillos que una escalera nos puede ayudar a entender o comprender de una manera mejor el proceso, ¿no? En un escalón estaríamos como espíritu, en el otro estaríamos como encarnado, como espíritu, como encarnado, y así sería hasta infinito. Esto nos llevaría a la conclusión de que nacer, morir y volver a nacer para evolucionar y crecer, esa es la ley, ¿no? Y el viaje astral no sería sino ese espíritu y ese periespíritu, que se le da otro nombre, yo, conciencia, ego, pero al fin y al cabo no son sino nombres para entendernos, y que cuantos más usemos, posiblemente más nos vamos a confundir, ¿no? Pues ese espíritu y ese periespíritu
o por lo menos una parte de él, tiene la posibilidad de salir de ese cuerpo físico. Y como el periespíritu tiene la misma forma del cuerpo físico, se va a ver donde quiera que esté esa parte astral, esa parte espiritual, se va a ver con la misma forma que tiene el cuerpo físico. Esto sería, en esencia, el viaje astral. El cuerpo permanece donde estaba, sigue unido por este cordón y luego después tenemos el cuerpo astral a una cierta altura, 30, 40, 50, medio metro aproximadamente, ¿no? Bueno, aquí se pasaron varias. Bueno, en las escuelas esotéricas del siglo XVIII, XIX, XX y lo que va del XXI, se le da el nombre de viaje astral. Allan Kardec le da otro nombre distinto, lo llama desdoblamiento. Y hay una lógica en ello, y es que al salir del cuerpo físico, otro cuerpo energético que tiene la misma forma, es como si el cuerpo físico se hubiese desdoblado. Y de ahí el nombre de desdoblamiento. O sea que cuando estamos hablando de viaje astral y desdoblamiento, nos estamos refiriendo a lo mismo. En parapsicología se le da un nombre un poco más técnico. Se designa con las letras OOBE, en inglés de Out of Body Experience, o experiencia fuera del cuerpo. Y Valdo Vieira, que es un médico de Brasil, que vive en Brasilia, que lleva muchísimos años estudiando el viaje astral, le da un nombre distinto. Él lo llama proyección de la conciencia fuera del cuerpo. O sea que cuando nosotros utilizamos el término viaje astral, desdoblamiento, experiencias extracorporales o experiencias fuera del cuerpo o proyección de la conciencia fuera del cuerpo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Se conoce más vulgarmente como viaje astral y por eso posiblemente le damos más ese nombre, ¿no? La forma en que se produce es el cuerpo físico entra en una especie de letargo, de sopor, la conciencia disminuye y entonces el cuerpo empieza como si fuese a irradiar hasta que se coloca a una altura de 30, 40, 50 centímetros aproximadamente. Ese cuerpo se va a desplazar horizontalmente hasta que después se produce el fenómeno de verticalización. Al llegar a este punto, el que tiene la capacidad de hacer el viaje astral suele mirar lateralmente o desde arriba, porque nosotros podemos salir horizontalmente o podemos salir verticalmente, suele mirar a su cuerpo y en ese momento, dependiendo del nivel evolutivo de la persona, o sea, de la conciencia que tenga con respecto a lo que significa la parte espiritual, pues puede tener miedo o puede proponerse ir mucho más allá del lugar de la habitación donde esté haciendo la experiencia. Y aquí va a ocurrir otro fenómeno que es también llamativo, ¿no? La persona, por ejemplo, trata de abrir la puerta, pero no puede, porque no tiene cuerpo físico para actuar sobre la parte física nuestra. Y entonces traspasa la puerta. E incluso, por ejemplo, esa parte espiritual tiene la posibilidad de traspasar las paredes, no ofrece ningún tipo de resistencia a aquellos cuerpos sólidos. Incluso, por ejemplo, puede intentar querer llamar la atención de alguna persona que conoce y que esté en el lugar donde él está, y entonces atraviesa también a la persona, ¿no? En la diapositiva anterior, cuando nosotros vemos el cuerpo físico, si tenemos miedo, lo que hacemos es que venimos, retornamos rápidamente al cuerpo físico. Y las personas que dicen experimentar ese viaje astral cuentan que cuando salen se encuentran también a otras personas que están en la misma
en la misma situación que él se encuentra, que están haciendo ese viaje astral, ¿no? ¿Y qué distancia podemos nosotros recorrer cuando hacemos ese viaje astral? Eso depende también del nivel evolutivo que tenga la persona que hace el viaje astral. Sería directamente proporcional al nivel evolutivo la distancia que puede recorrer. A mayor progreso, mayor lejos puede hacer también ese viaje. Aquí vemos nosotros lo que se llama cordón de plata o hilo fluídico, que siempre permanece unido al cuerpo físico y que cuanto más se aleja, más se adelgaza, pero que nunca se llega a romper. Los videntes dicen que cuando ese cordón se rompe es cuando se produce la muerte, que hay guías, protectores, maestros espirituales que incluso nos ayudan en el momento de la muerte, de la desencarnación, a romper ese hilo fluídico. Y el retorno del viaje astral es de forma similar pero inversa. El cuerpo estaría de forma vertical, se va poniendo horizontal, permanece hasta los 30, 40, 50 centímetros y luego después ocurre el acoplamiento nuevamente al cuerpo físico. Esta es la mecánica que quien dice experimentar el viaje astral, y de manera general todos dicen que ocurre el viaje astral. Vamos a ver ahora un repaso histórico de vestigios que nosotros podamos encontrar de que ese viaje astral es real. Tenemos escrituras sánscritas donde se narra que personas tenían la capacidad de salir de su cuerpo físico. En los Vedas yo entresaqué del Bhagavata Purana un caso, un relato de una señora que tenía la capacidad de hacer viajes astrales, se paseaba por encima de la ciudad donde vivía y hacía observaciones desde una perspectiva alta de lo que había, por ejemplo, en los patios interiores. Y luego después, esta persona u otra, a las que ella contaba lo que había visto, iban hasta aquel lugar y encontraban que era real, auténtico, aquello que esta persona había visto. Estamos hablando de los Vedas, de escrituras como el sánscrito que les decía antes, que tienen miles de años, ¿no? La Divina Comedia de Dante no es sino un viaje astral de un ser humano que está encarnado y que su espíritu y su periespíritu es conducido por otro espíritu o por un guía o maestro espiritual para mostrarle cómo es el infierno, el purgatorio y la gloria. Nosotros sabemos que no existe el infierno y que no existe el purgatorio, ni que existe tampoco el cielo. Pero si nosotros hemos visto películas como Nuestro Hogar o Noso Hogar, nos daremos cuenta que allí está descrito tanto el infierno, el purgatorio como la gloria. Cuando André Luis nos cuenta cómo fueron sus primeras vivencias cuando él llegó a aquel mundo tenebroso donde había pues charcas y lugar muy poco aséptico, ¿no? Ese sería una similitud de lo que podemos nosotros considerar como el infierno. El purgatorio. En esa misma película nosotros vimos que André Luis, cuando llegó al hogar, quiso hacer prevalecer su estatus de médico y allí le dijeron que no, que había que empezar desde abajo, había que empezar desde cero. Tenemos que practicar la humildad, ¿no? Eso sería el purgatorio, simbólicamente, porque repito una vez más que esos lugares no existen como tales, ¿no? Y el cielo lo podríamos ver nosotros en aquellas personas, los trabajadores del hogar, aquellas personas que se dedicaban al servicio y que tenían una felicidad plena como consecuencia de el darse a los demás, ¿no? En pinturas encontramos nosotros también
relatos o pinturas que hacen alusión al viaje astral. Yo conozco a una pintora, Laura Camacho, que tiene la capacidad de hacer de manera voluntaria viajes astrales y pinta lo que ella ve en esos viajes astrales. Pinta además cómo es el mundo espiritual, cómo es el aura de las personas, en fin, toda esa realidad que ella vive. Otros pintores como Juan Pío, brasileño, cuenta que él hacía desdoblamientos y luego después contaba aquí pues parte de lo que él veía en esa otra dimensión, ¿no? Tenemos Pitágoras, que la mayoría de nosotros lo conocemos por su amplitud matemática, sobre todo por el teorema de Pitágoras, que lleva su nombre, pero Pitágoras fue una persona de conocimientos espirituales profundos. Tenía una escuela esotérica donde allí, mediante pruebas iniciáticas, las personas iban pasando también de grado a grado. Y Pitágoras tenía la capacidad de hacer viajes astrales. Él vivía en Samos y dice que en Crotona, cuando era reclamada su presencia por cuestiones sociales, políticas o religiosas, que él aparecía allí. Incluso hay relatos que dicen que después de haber fallecido, cuando le llamaban, él acudía. Lo primero serían viajes astrales cuando él aparecía estando en vida, cuando su cuerpo estaba en otro lugar, pero una vez fallecido sería ya una materialización. Sócrates, que según las pitonisas fue una de las figuras sobresalientes más importantes de su tiempo, más sabia, y lo cierto es que sus enseñanzas transmitidas por Platón son realmente actuales, pues Sócrates, que tenía la capacidad de escuchar a su daimon, a su espíritu guía, pasó 24 horas en Potinea, en un estado cataléctico, y él cuenta que después de haber pasado de aquel estado, él se encontraba en otro lugar recibiendo enseñanzas de otros maestros superiores a él, y que esas enseñanzas a él le iban a permitir pues todavía llegar a muchas más personas o profundizar en aquellas enseñanzas que él daba de forma gratuita, a veces con algunos riesgos con respecto a su compañera, ¿no?, a Iris. Y Platón cuenta en la República, en el libro 11, cuenta que un soldado llamado Ers, después de que se había dado la batalla y habían quedado cientos de muertos, pero la batalla continuaba, después de 10 días de que aquellas personas que habían quedado muertas en el campo de batalla las fueron a recoger, estaban en descomposición. Pero había un soldado, el soldado que estaba completamente normal, no daba ningún olor, normal, como si hubiese terminado de morir en el momento. Pasaron 2 días para incinerarlo, y al cabo de los 2 días este soldado despierta y cuenta en la dimensión donde él se había encontrado y todas las vivencias que había tenido. Esto lo encontramos nosotros en la República de Platón. Los biógrafos de Buda comentan que Buda tenía la capacidad de hacer viajes astrales también de manera voluntaria, pero que recomendaba siempre a sus discípulos que no lo hiciera. Y ya veremos más adelante por qué, ¿no? En Egipto tenemos nosotros cantidad de dibujos en friso y en mastaba, donde se ve a la persona acostada, al lado se ve al hierofante, que era sacerdote y médico al mismo tiempo, y saliendo de la persona se ve a un ave, en algunos casos con 2 cabezas, con Ba y Ka, que era la parte espiritual que estaba realizando un viaje. Y
entre las culturas arcaicas y primitivas, nosotros nos encontramos en los Urales, en el Cáucaso, nos encontramos a los derviches, que en esta comunidad el piache y otras personas también, en una danza frenética empezaban a dar vueltas y vueltas y vueltas, y entonces el piache salía, tenía la capacidad de salir de su cuerpo, tenía experiencias que vivenciaba y luego después las transmitía a la comunidad para que le sirvieran como orientación. Esto se sigue dando todavía en algunas comunidades arcaicas. Y tenemos nosotros los aztecas, los toltecas, los indios de Norteamérica, de México, de Centroamérica, de Perú y del altiplano boliviano, que tenían también la capacidad de hacer viajes astrales y que nuestros conquistadores, cuando fueron allá, relataron esas experiencias que realmente hacían todos estos hermanos nuestros. Y tenemos nosotros también cantidad de relatos en escritores que tuvieron experiencia fuera del cuerpo y que luego después la contaron. Wolfgang Goethe, este escritor alemán, cuenta que en una ocasión se vio proyectado fuera del cuerpo y que en esa proyección él vio un paisaje que le llamó poderosamente la atención y que varios años después tuvo la ocasión en un viaje a ese lugar de contactar de que era cierto. Esto le llevó a él a contactar con los libros de otro vidente, de Emanuel Swedenborg, que es este personaje que nosotros tenemos aquí. Emanuel Swedenborg, del siglo XVIII, fue una persona sabia de la época, era ingeniero de mina, matemático, lingüista, pero además fue una persona con conocimientos espirituales profundos y tenía la capacidad no solamente de hacer viajes, sino de tener videncia de lo que era el mundo espiritual. Él nos dice que rodeando a la Tierra había como 7 planos y que al desencarnar los seres humanos, cada uno íbamos o vamos a uno de esos 7 planos en función del nivel evolutivo que tenemos. Si el nivel evolutivo es bajo, vamos a los planos más cercanos a la Tierra. Si el nivel evolutivo es alto, nosotros vamos a los planos más superiores o a ese 7º plano superior. Y Emanuel Swedenborg, estando una vez en Gotemburgo, cuenta y le hizo un relato a las personas que estaban a su lado con él, que se estaba produciendo un incendio en Estocolmo, una ciudad que está a más de 600 kilómetros de distancia. Pues poco tiempo después de que él hizo el relato, llegó la noticia del incendio que se estaba produciendo en Estocolmo, como él había dicho exactamente. Otro escritor norteamericano, Ernest Hemingway, cuenta en un libro que posiblemente muchos de ustedes hayáis leído, Adiós a las armas. Él cuenta que cuando estaba haciendo el servicio militar en Italia, en el fragor de la lucha, ¿no?, con el estruendo, ¿no?, de los cañonazos, él se vio proyectado fuera del cuerpo. Y que así estuvo, con vivencias que relata en ese libro que les comento, y que una vez que terminó la experiencia, él retornó de nuevo al cuerpo, y lo relata. Cuando se formaron las primeras sociedades psíquicas, en 1882, cuando se formó la CPCR, la Sociedad Psíquica de Londres, se formó una comisión para estudiar el viaje astral. Pero se puso al frente de esa comisión
a uno de los físicos más sobresalientes que tuvo Inglaterra, Daniel Douglas Home. Fue el personaje que estudiaron. Y el físico fue Sir William Creed. Creed fue un físico, el descubridor de los rayos catódicos, gracias al cual se vio la televisión durante un tiempo. Hoy hay otro procedimiento para verlo, ¿no? Bueno, pues Sir William Creed, estudiando a este medium que tenía también muchas facultades mediúnicas desarrolladas, como la materialización de espíritus, la levitación, fue estudiado, y Sir William Creed llegó a la conclusión, estudiando a Daniel Douglas Home y a otros medium como Florence Scott, con la que él obtuvo la materialización del espíritu de Kate King, de que no solamente era posible el viaje astral y la comunicación con el mundo espiritual, no, que no era solo posible, que era un hecho real. En Inglaterra, un señor, Lord Geddes, tomó un veneno de manera involuntaria, y una vez que lo tomó, pues empezó a sentirse mal, va a la cama, empieza a llamar, nadie puede ir en su ayuda porque no había nadie en la casa, y entonces él trata de relajarse, y en la medida que se va relajando, él se empieza a ver que está fuera de su cuerpo. Una vez que está fuera de su cuerpo, se empieza a dar cuenta de que puede ir, se puede desplazar de un lugar a otro a voluntad, que donde él ponía el pensamiento, allí él estaba, ¿no? Y que podía viajar por toda Inglaterra, incluso a Escocia, ¿no? Bueno, pues él cuenta que en un momento determinado ve, en el estudio que yo tengo, dice, el sujeto A llega a la casa, ve en las condiciones que está, llama al médico, el médico deja lo que está haciendo, viene la ambulancia también, y el médico dice que se va a morir, y él lo está escuchando. Y una vez que le ponen la inyección, él empieza a regresar, y dice que con gran pesar suyo, porque donde estaba se encontraba bien y con esa conciencia nueva que tenía, y cuando regresó al cuerpo, esa conciencia la perdió por completo. En los estudios hagiográficos, que son los estudios de los santos católicos, hay varios relatos de personas que tuvieron la capacidad o la posibilidad de salir fuera de su cuerpo. Nosotros tenemos aquí a San Antonio de Padua, que dice que mientras estaba dando misa en España, dice que en uno de esos momentos que uno queda como relajado, o en el lenguaje más vulgar, ido, ¿no? O traspuesto, que había ido a donde estaban juzgando a su padre, que había dicho en el juicio quién era el culpable de lo que se le atribuía a su padre, y que una vez que eso fue comprobado, su padre quedó en libertad, y él retornó al cuerpo físico y siguió con su actividad que tenía en la misa, ¿no? Otro fue San Alfonso de Ligorio, que fue canonizado antes de tiempo, porque dice que había sido visto en varios lugares al mismo tiempo. Y el Padre Pío, cuentan que atendió a cantidad de personas a distancia, decenas de personas, incluso estando él a miles de kilómetros de distancia, pero que quien era atendido ratificaba de que él había estado allí a su lado, ¿no? Y tenemos otro caso, Sor María de Ágreda, una monja franciscana que vivió en el convento de Ágreda en Soria, que no salió de ese convento, y que ella cuenta que hizo más de 500 bilocaciones, o viajes astrales o desdoblamientos.
y que ella, cuando salía en viaje astral, pues se iba a México y allí adoctrinaba a los indios. Incluso que se dio un fenómeno súper interesante, que fue que unos escapularios que estaban dentro de una caja en ese convento, en el convento de Ágreda, pues que habían llegado a manos de los indígenas mexicanos. Y los indígenas mexicanos, cuando los conquistadores llegaron allá, hablaban de la señora que les había hablado del tema del catolicismo. Personas incluso con una simple fiebre han tenido la capacidad o la posibilidad de salir de su cuerpo físico. Y Roca Montañola, que fue un catalán que tiene un libro que se llama Viaje Astral también y cuenta muchísimas experiencias en él, cuenta entresaco del libro un caso, ¿no? Una señora que dice que después de comer se recostó en un sillón y tiene una visión. Ve a su nieta que había caído de una motocicleta que tenía y estaba en un charco de sangre. Y poco tiempo después tocan a la puerta para darle la noticia que su nieta estaba en el hospital porque se había caído de la mobileta. Yo les invito, igual que yo reflexioné cuando estaba estudiando el tema, cómo es posible que una persona que está en la cama, que está en la casa, en un sillón recostada, es capaz de ver algo que está ocurriendo a varios cientos de metros de donde ella está. Eso es una explicación clarísima de que de nosotros hay algo que tiene la posibilidad de salir, de ver, de tener percepciones que después el cuerpo puede exteriorizar. Bien, en los hospitales, personas que han tenido un golpe fuerte ante el tremendo dolor, como un mecanismo de homeostasis, como un mecanismo de equilibrio, muchas personas han dicho que han salido de su cuerpo y que una vez que ya pasó aquella situación, retornaron de nuevo a ella. Y bajo los efectos de la anestesia no es sino una desconexión neuronal, que muchas personas se vieron flotando en la habitación donde estaban siendo intervenidas. Incluso, por ejemplo, Sigmund Mundo, en otro libro que llama Viaje Astral, cuenta cantidad de relatos de esta naturaleza. Voy a entresacar dos que me parecen interesantes. Uno es una señora que estaban operando y que estaban los médicos diciendo que se iba, que no había posibilidades, que su estado es tal, y ella estaba en un estado de angustia terrible. Y mientras ellos estaban con la operación, ella estaba viendo todo lo que ocurría desde el techo de la habitación. Pero en un momento determinado, los médicos sacaron los guantes, cuando ya habían terminado, y lo tiraron. Y el guante, uno de los guantes cayó en un cuadro que había. Bueno, ellos siguieron, los médicos siguieron con la conversación, y una vez que la mujer volvió otra vez a la conciencia, le dice a los médicos si no habían sacado el guante que habían tirado en aquel lugar. La reflexión es, ¿cómo está esta persona que estaba bajo los efectos de la anestesia y en una situación horizontal está observando eso como si estuviese en perspectiva? Y el otro era también en un caso de una operación que dice que se aburría viendo las cosas que le estaban haciendo a él, entonces salió del hospital, salió fuera, subió hasta el techo del hospital y en un saliente dice que había un tenis. Y cuando retornó otra vez a la conciencia, le dice al personal que por favor que saquen aquel tenis que está arriba en la cornisa del hospital, porque puede con un viento o con cualquier cosa caer y producirle un daño a una persona. Otra nueva reflexión.
¿Cómo es posible que esta persona que está siendo operada pueda ver un zapato que está en la parte alta del techo? Aquí vemos nosotros un caso de una persona que está siendo operada y está el espíritu arriba. Y otra forma en la que se da el viaje astral es en todos aquellos que realizan un viaje astral, con lo que se llama muerte clínica. Cuando hablamos de muerte clínica, muchas de las personas han podido llegar al hospital, no es porque deje el corazón de latir o no hay aliento, que eran pruebas físicas muy elementales que antiguamente se hacían para saber si una persona había fallecido. No, son personas que estando en un hospital y cuando el electroencefalograma da plano, quiere decir que ya no hay vida. Pues personas con el electroencefalograma plano han tenido experiencias, percepciones que luego después han contado. Hay varios autores con libros, con literatura sobre este tema. El más conocido es Raymond Moody, de Vida después de la muerte. Es un trabajo súper interesante. Él hace una consulta a más de 6.000 médicos y 1.400 de los médicos responden a la pregunta de que habían tenido pacientes que habían tenido experiencias de muerte clínica, que su corazón había dejado de latir y que habían vuelto otra vez a la realidad y que habían contado esto. Fíjense ustedes, de una población tan pequeña, 1.400 es un 25%, es una cantidad súper interesante. Bueno, hay muchas otras personas que cuentan la misma experiencia, ¿no? La reflexión que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Si cuando hay muerte clínica, cuando mi cerebro no funciona, yo sigo manteniendo la misma conciencia que estoy teniendo ahora, eso dice de una forma clara que cuando yo no tenga el cuerpo físico, que cuando yo desencarne, cuando yo fallezca, yo voy a seguir manteniendo la misma conciencia que tengo en este momento, ni más ni menos, que son los relatos que nosotros recibimos de los espíritus en las comunicaciones que nos dan, que cuando llegamos allá tenemos pues el mismo bagaje cultural que manifestamos aquí, lo cual utilizamos nosotros para saber cuando un espíritu se comunica si es realmente el que dice o no que se comunica. Bueno, y Roca Montañola cuenta que en una ocasión en Canarias estaba un periodista, Paco Padrón, que se dedicaba también al estudio de estos temas. Julio Roca Montañola iba a hacer un viaje a Tenerife y se desplazó y vino hasta donde estaba Paco Padrón para ver qué clase de persona era. Si yo hago viajes astrales y tengo la posibilidad de ver el cuerpo áurico de la persona, yo sé el nivel evolutivo que esa persona tiene en ese momento, ¿no? O sea que nosotros podemos tener visitas también durante la noche de personas que haciendo el viaje astral puedan tener algún interés para con nosotros. En este caso que les relato, que lo cita también Roca Montañola en ese libro que le dije al principio, pues lo mejor es que se lo compren. Debe ser un libro que está ya descatalogado, ¿no? Pero de todas formas en libros usados se puede encontrar, que son un relato más que viene a apuntar de que el viaje astral es una realidad. Cuando durante el sueño nosotros tenemos un viaje astral, nosotros allí lo que hacemos es totalmente coherente.
es lo mismo que nosotros haríamos en nuestra vida cotidiana. Y por otra parte, nosotros seguimos manteniendo, que es el otro criterio que se utiliza para la diferenciación, nosotros seguimos manteniendo nuestra capacidad de raciocinio, nuestra capacidad crítica. Y cuando despertamos del desdoblamiento o viaje astral, nosotros lo recordamos de una manera clara, como si lo hubiésemos vivido de una manera auténtica. Esas son formas en las que nosotros tenemos. Y me inclino a pensar en que la mayoría de los seres humanos hemos tenido experiencias de esta naturaleza. Ahora, el viaje astral se puede provocar de manera voluntaria. Los yogis en la India, con un entrenamiento de muchos años y con muchos estudios o con estudios profundos, utilizando la relajación física, la concentración y la utilización de ciertos sonidos que ellos llaman mantras, sonidos repetitivos, logran hacer viajes astrales. Ahora, claro, estos yogis hacen este tipo de salidas del cuerpo porque han tenido ese tipo de estudio previo y viven en un medio donde la cultura, digamos, es propicia para todo este tipo de fenómenos. Pero muchas personas que han hecho el viaje astral, repito, y lo veremos después en uno de los casos que les voy a contar, cómo cuando nosotros forzamos el viaje astral podemos tener experiencias negativas, ¿no? Bien, otra de las formas con las que nosotros podemos obtener el viaje astral, podemos obtener salidas del cuerpo físico, es con la utilización de drogas. De ninguna manera recomendable que se haga, porque sería de una forma enfermiza que solamente daño o perjuicio va a haber para la persona que lo realice. Con la cocaína, con esa otra droga que nosotros conocemos con el nombre de crack, que tiene el nombre de la onomatopéyica, de lo que soporta el cuerpo de la persona que lo toma, como si fuera una ruptura psíquica, que produce además una dependencia espantosa, una adicción tremenda, ¿no? Bueno, pues con ese tipo de drogas, incluso con la marihuana y con el hachís, hay personas que logran hacer el viaje astral. Pero claro, son viajes astrales de tipo forzado, enfermizo, que van a producir una serie de miedos, de angustia en la persona de querer regresar y no poder, y eso les puede llevar incluso a traumas posteriores. Y en ciertas tribus, incluso por ejemplo en México, en Centroamérica, ahí se utilizaba por ejemplo el peyote, que es una planta con la cual se pueden producir salidas del cuerpo físico. Y entre Venezuela y Brasil hay una comunidad que son los Yanomami, que tengo que decir que ha sido exterminada por buscadores de oro sin conciencia, que no les importa para nada la destrucción de lo que es la vida de otro ser. Bueno, pues los indios Yanomami utilizan también una planta que ellos llaman el yopo, que introducen por la nariz y que cuando la ingieren tienen la capacidad de tener visiones astrales que después ellos comunican a la tribu para que les sirva como referencia y se puedan orientar en ciertas cosas que ellos pues en ese momento quieran hacer, ¿no? Repito, es la utilización de drogas de manera también tradicional y con un fin determinado. O sea, no es utilizar drogas para hacer un viaje. Bueno, los que utilizan drogas saben ustedes que en su jerga, en su
lenguaje dicen a veces que van a hacer un viaje, ¿no? Porque realmente salen del cuerpo. Miguel Blanco, que es una persona súper conocida, es un psicólogo que tiene un programa de radio en Radio Nacional que se llama Espacio en Blanco, me imagino que algunos de ustedes lo escucha. Bueno, pues él relata que a la edad de 18 años, con la lectura de varios libros esotéricos, y porque él también había tenido otro tipo de experiencias paranormales, entonces se relaja, utiliza la relajación, la meditación, medita en el vacío, y dice que después de llevar un rato, él empieza a sentir como sonidos, ¿no? Sonidos, microsonidos que estaban rodeándole. Y luego empieza a tener percepciones de olores diversos, ¿no? Y empieza a ver como cantidad de imágenes que le dan vuelta, como si aquello fuera un caleidoscopio, ¿no? Bueno, y que en ese momento se ve fuera del cuerpo, se ve en el techo de la habitación, mira hacia abajo, ve su cuerpo, y dice que el miedo que sintió fue tan grande que el terror lo inundó, lo llenó, y dice que retornó de una manera tan brusca al cuerpo que fue como, él emplea esta expresión, como si se hubiese tirado de un avión sin paracaídas. Que el terror fue tan grande que esa noche no pudo dormir, y que ese estado de angustia lo mantuvo durante días, y que no se le ocurre sino una tontería una vez que él vuelve al cuerpo físico, y escoger un machete y dejarlo sobre la mesa de noche por lo que pudiera pasar. Sigue contando Miguel Blanco que pasaron más de 3 meses a que volviera a intentar hacer el viaje astral. Una persona que había tenido experiencia, que había leído libros, que tenía conocimiento. Imagínense ustedes la persona que coja un libro y solo con la lectura del libro, o por haber escuchado una conversación, una conferencia como esta, se dedica a hacer el viaje astral. Puede tener experiencias de tipo negativo que le condicionen a tener salidas de manera normal con estudios pertinentes, pues en un tiempo cercano, ¿no? Con cual perdería esa persona esa posibilidad. Pero el problema es el malestar y las dificultades por las que podemos nosotros pasar cuando intentamos hacer algo para lo que no tenemos los conocimientos correctos y adecuados. Este es Ricard Brut, es un hipnólogo catalán, que él utilizaba la hipnosis para que los sujetos hicieran viajes. De esta manera él podía, por ejemplo, decirles que fueran a un lugar determinado, y luego después comprobar, verificar si el viaje se había realizado o no, porque después él podía relatar él podía ver si lo que contaba en el relato era cierto o no. En esto fue pionero Fernández Colavida y el coronel de Royar francés, ¿no? Hay otra que no lo conté antes, JJ Benítez, en un viaje que hizo a Brasil, cuenta también una experiencia de que ellos tomaron la ayahuasca, que es también una liana, es una planta que se ingiere también por la nariz, y que hicieron un viaje desde Brasil, vinieron con Jiménez del Oso, vinieron aquí hasta una casa determinada, y para verificar, para comprobar si el viaje se había dado o no. Y pudieron verificar también JJ Benítez y este otro psiquiatra, Jiménez del Oso, que el viaje había sido real, que había sido auténtico, ¿no? Experiencias de laboratorio. Voy a contar 2 o 3. El doctor Robert Morris hace el siguiente estudio.
coge a un gato y lo pone en una jaula. La jaula, el fondo, está dividido en 24 cuadrículas para poder detectar en todo momento dónde está el gato. El gato está continuamente dando vueltas y maullando porque está en un ambiente hostil. Bueno, el doctor Robert Morris eligió a un estudiante que tenía la capacidad de hacer el viaje astral y que él había comprobado de que era cierta, se verificaba esa salida del cuerpo. Bueno, pues a 800 metros de distancia, Harari, que es el nombre de este dotado, cuando se desdoblaba, el gato dejaba de maullar. Y así la experiencia la iban repitiendo, pues cada cierto tiempo él se relajaba y el gato dejaba de pasearse por la jaula y se tranquilizaba. Esto demuestra que los animales perciben el cuerpo astral también. Con Paco Padrón, que me reuní varias veces con él, él tenía una perra y la perra captaba también a las entidades espirituales cuando se acercaban. Y Skiawater era el entrenador que tenía las Fuerzas Armadas norteamericanas de los psíquicos para tener también experiencias y enterarse de armamento que tenían los, voy a poner entre comillas, enemigos, porque los seres humanos, cuando nos adentramos en el conocimiento espiritual, sabemos que nadie es enemigo, que somos una familia, por tanto, todos una unidad. Bueno, la pregunta puede ser, ¿cómo es posible que un cuerpo tan formado, ¿no?, como los militares, utilizaran a psíquicos para realizar este tipo de experiencias? Y Skiawater dice que si los tenían como espías psíquicos era porque eran efectivos y el entrenamiento era riguroso. Dice que entrenaron a más de 100 psíquicos y que los tenían todos los días varias horas en la experimentación, y la experimentación iba siempre de lo conocido a lo desconocido. Me explico. Llegaba un avión a un aeropuerto, entonces al psíquico le decían que se desdoblara, que tuviera un viaje astral y que inspeccionaran a ver qué tipo de aviones había en el aeropuerto. Si describía el psíquico a el avión que estaba en ese lugar, entonces era empleado para decirle que se desplazara a donde ellos querían que fuera para ver lo que el enemigo, entrecomillando nuevamente el enemigo, tenía. Bueno, pues de esa manera se enteraron de un submarino que tenían los rusos y que era todavía desconocido para los estadounidenses. Y aquí tenemos al doctor Charles Starr de la Universidad de California, que estudia a la sujeto que ella llama Z, para no dar el nombre, que era una persona que tenía la posibilidad de hacer viajes astrales desde que era muy joven, ¿no? Entonces la experiencia consistía en lo siguiente: estaba conectada con cables a la cabeza para ver cómo era el electroencefalograma permanentemente, ¿no? La sujeto estaba en este sitio y en una plataforma que estaba a una cierta altura, pero que la mujer sin soltarse de los cables le era imposible verla, tenía que hacer el viaje, tenía que salir de su cuerpo
llegar hasta la tarima y ver un número que el doctor Charles Starr había escrito al azar. En el relato cuenta que la primera noche no pasó nada. La segunda noche la mujer tuvo la posibilidad de salir de su cuerpo y dice que vio un reloj que marcaba las 3:15 de la noche. 3:15. Pero justo a esa hora, a las 3:15, el electroencefalograma tiene un registro anómalo. La tercera noche, la mujer sale de su cuerpo y tiene una experiencia similar a esta. Y el electroencefalograma vuelve a mostrar la anomalía de la noche anterior. Y la cuarta noche, esta mujer tiene la posibilidad de salir de su cuerpo y de leer el número que estaba dicho allí. Y dijo que era entre las 5:50 y las 6. Y el electroencefalograma marcó las 5:57. Con lo cual se evidencia que cuando nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer el viaje astral, eso puede quedar reflejado en una máquina. Ingo Swann, que era una persona también que tenía la capacidad de salir de su cuerpo, que fue un ex trabajador de la ONU, un pintor, este fue sometido a una experiencia de laboratorio también diferente. La experiencia consistía en una tarima que estaba a 3 metros de altura. Él está también conectado, como ven ustedes, con cables al cerebro para hacer el electroencefalograma a lo largo del tiempo que dura la experiencia. Entonces, arriba había figuras y dibujos. Y él tenía que salir de su cuerpo, ver la figura y ver los dibujos que estaban allí, y luego, como dibujante que era, de hacer los dibujos. Bueno, una vez que terminó la experiencia, los dibujos que había hecho Ingo Swann son tabulados por una psicóloga o cotejados. Y todos los dibujos que él había hecho coincidieron con los objetos y los dibujos que estaban arriba. Dice que con una posibilidad de error de 1 a 40.000. Yo me parece que con lo que hemos visto tenemos ya elementos más que suficientes para concluir de que el viaje astral no es una hipótesis. Hay tantas pruebas que uno tiene que rendirse ante la evidencia. Y la conclusión sería, si el viaje astral es posible, una vez que nosotros dejemos este cuerpo físico, vamos a tener la misma integridad. Voy a contarle la última experiencia del laboratorio, que hay muchísimas. Se hizo en California también, en el Instituto Universitario Stanford. Allí se cogió en un cuarto, se puso una máquina aleatoria de caracteres. Es una máquina que va mostrando dibujos en una pared de una manera aleatoria. Se contactó por teléfono con los psíquicos para que a una hora determinada vinieran y vieran la proyección que se estaba dando en ese momento, ¿no? Y se hizo a través del teléfono para que no pudiera haber interferencias telepáticas. Bueno, pues a la hora que se dijo y en el lugar al que se dijo que fueran los psíquicos, la mayoría dio la misma versión, con lo cual tenemos una nueva experiencia repetida desde diferentes lugares, con psíquicos diferentes, donde ninguno sabía lo que al otro se le había dicho,
y que todos lleguen a la misma conclusión. Yo creo que tenemos que rendirnos ante una evidencia más, de que somos seres espirituales, que esa parte espiritual tiene la capacidad y la posibilidad de salir de su cuerpo. Y lo que es más, que todos los seres humanos durante el sueño lo hacemos, aunque no todos seamos conscientes de que eso ocurre. Bien, hasta ahí el relato. Si queréis ahora hacer alguna pregunta y el tiempo lo permite, pues con gusto lo haríamos y sería respondida por mí o por alguna de las personas que tuviese. Sí. ¿Es la primera, la segunda, la tercera? ¿Conoce usted algún caso de viaje astral que no solo viaje a través del espacio, sino a través del tiempo? Es que lo del tiempo es para qué y para quién. El tiempo existe. El tiempo es la medida del movimiento. Si nosotros estuviésemos en un lugar donde no hubiera referencia, ¿qué tiempo tendríamos? Hoy día se nos está diciendo que el presente, pasado y futuro es una misma realidad. Imagínense ustedes, nosotros desde el mundo espiritual venimos aquí ya con un proyecto de vida. A grandes rasgos, ya nosotros nos hemos marcado aquello por lo cual vamos a pasar, ineludiblemente, ¿no? Luego, eso que yo voy a ir vivenciando, ¿eso es futuro o es ya pasado? Si yo lo sabía desde el momento que hago esa programación, para mí aquello ya existe. Sin embargo, yo no puedo negar ahora, en este tiempo que estoy, en el tiempo lineal, tiempo en el que una cosa va detrás de la otra, que para mí existe un futuro, pero existe un futuro con este tiempo. Si nosotros tuviésemos la capacidad de estar en otra dimensión, ¿cómo sería ese tiempo? Si yo tuviese la capacidad ahora de ver ese proyecto que yo hice, aquello sería un presente. Por tanto, yo me puedo desplazar al pasado, lo que ya pasó, puedo tener vivencias como las que les conté, que cuenta Roca Montañola, de aquella persona que vio en el momento que estaba ocurriendo el accidente de la nieta, y me puedo desplazar al futuro. Pero, ¿me estoy desplazando realmente al pasado, presente y futuro? ¿O es que hay un presente en el cual nosotros evolutivamente podemos ir, digamos, haciéndolo presente? No sé si me explico bien. Tiempo no existe, ni existe el movimiento tampoco. Cuando nosotros captamos una imagen, es porque ha habido una cantidad de fotogramas entre 17 y 24, que son los que a mi ojo le permiten ver aquello como movimiento. Una bombilla, una lámpara de la calle, da 50 oscilaciones por minuto. Entonces, yo le pregunto si usted conoce algún caso. O sea, si se puede, la persona que se desdobla, sí, sí. viaja en el espacio, en el mismo presente, pero como el tiempo es otra dimensión, si también se puede mover en la dimensión del tiempo, yendo, por ejemplo, a esa escena, pero... Sí, te digo que sí, que como información, se puede hacer, ¿no? pero que hay cantidad de literatura. ¿Usted conoce algún caso que haya sido, pues, que se haya dado? Conozco casos, sí. Conozco casos, incluso en sueños. Aquí hablamos otra vez de los sueños, no sé si relaté este caso. El caso, por ejemplo, de una señora que hace un viaje astral, es la mujer de un escritor. Este caso lo cuenta también Roca Montañola. Esta mujer sueña que una lámpara de techo como esta que tenemos aquí iba a caer sobre la cunita donde estaba su hija. Y vio la hora, incluso,
en el reloj a la hora a la que iba a caer. La mujer se despierta angustiada por lo que ella visto, pero de una manera muy intensa. El marido, que es una persona racionalista, le dice: pero tú te vas a preocupar, esos son sueños, los sueños son cosas y tal. Bueno, la mujer y el marido intentan seguir durmiendo, pero la intranquilidad de la mujer era tan grande que dice: voy a sacarla de allí por si acaso. Justo a la hora que ella vio en el reloj, cae la lámpara de techo, que si no la hubiesen sacado posiblemente mata a la criatura. Eso es un viaje astral con anticipación en el tiempo, hacia el futuro. Pero si los guías y protectores o ella misma se desplazó y fue capaz de ver que aquello estaba ya pendiente de un hilo y que podía caer, incluso en esa percepción más aguda, ver la hora a la que iba a caer, pues aquello cayó en el momento que estaba. Sí, para mí es futuro, para ella era futuro, pero era un presente en el estado de conciencia en el que ella se encontraba. Bueno, otra persona, ¿sí? Yo. Sí. Pues yo lo que quería saber es, en el caso de que tengas viajes astrales involuntarios, Sí. que empieces a tenerlos de forma espontánea, que te dé miedo, si hay alguna manera de luchar contra, no contra el viaje astral, sino más bien contra el miedo. No, el miedo se combate con conocimiento. Por tanto, de ahí que hayamos hecho tanto hincapié en la conversación de hoy en que no se haga el viaje astral sin conocimiento. Cuando ocurre de manera espontánea, quiere decir que nosotros estamos preparados ya para que esa experiencia la vivenciemos. Por tanto, conocimiento. Hay cantidad de literatura. ¿A pesar de eso te da miedo? No, ¿Es espontáneo te da miedo? No, pero el miedo yo me imagino que irá disminuyendo en la medida que tú vas teniendo más conciencia. En todos nosotros pasa así. Cuando uno llega a una ciudad, aquello le parece a uno un laberinto, ¿no? Cuando uno está una semana ya en una ciudad, pues ya tienes localizadas 3 o 4 calles y ya allí estás en tu casa y es estudio, hay mucha información y además información seria. Carlos Ossi, por ejemplo, es un autor que tiene mucha información de este tipo. Enrique Vila tiene un libro, Yo vi la luz, que cuenta más de 300 casos. Enrique Vila es un médico con el que tuve la oportunidad de compartir muchísimas actividades, y él me contó a mí directamente que pacientes o personas que le contaron a él directamente que habían tenido la experiencia de salir fuera del cuerpo, ¿no? Sirvul Muldo es otro que tiene ese libro, El viaje astral, Roca Montañola. O sea que hay cantidad de literatura serio, ¿no? Serio sobre el tema. Y acudir también a centros como estás ahora en el centro espírita, o lugares donde haya información veraz, seria, auténtica, en la que tú puedas confiar, y de esa manera el miedo va desapareciendo. ¿Y por qué Buda no aconsejaba a sus discípulos que lo hicieran por esto? Claro, porque si te da miedo, te da angustia, luego después igual tú lo que vas a hacer es alejarte todo lo posible de vivenciar esa experiencia. Si tú sigues estudiando, trabajando, sirviendo a los demás, tú te vas a ir cada vez elevando y poniendo en condiciones más óptimas para que ese viaje se realice. Pero se supone que los discípulos de Buda estaban bastante evolucionados. No, los discípulos, aquí en esta tierra, Sí. todos estamos prácticamente al mismo nivel, la diferencia es mínima. Hay un libro, Marieta y Estrella, de un grupo espírita de Zaragoza, que cuenta la vida de 2 espíritus en 2 reencarnaciones diferentes. Y se ve, por ejemplo, el diferente progreso que hubo de una vida a otra, con las vivencias, con las experiencias de una vida. Aquello le dieron una preparación
unido a las enseñanzas que después este ser continuó también en el mundo espiritual. Un libro súper interesante, Marieta y Estrella, otro libro que habla del tema, ¿no? No sé si me entenderéis, porque estoy un poco retrasado. Bueno. Voy a contar un caso que me pasó a mí de desdoblamiento. Ya. No me confirmaron porque me quedé con la cabeza dudando. Claro. Trabajando yo con una ONG con la que trabajo, Ajá. me pidieron unas personas mayores, allí mayorcitas, que le leyese un artículo del Alcázar de Toledo, de los supervivientes que estuvieron defendiendo. Yo no tengo connotación ni con uno ni con otro, si hay que ayudar a unos, a unos. Entonces Claro, empiezo a leer y empiezo a sentirme como, no sé, sí. muy motivado con lo que estaba leyendo. Claro, Empecé claro. a notar que mi cuerpo cambiaba un poco, pero pensé que era un espíritu que estaba conmigo. Y ahí se quedó todo. A la semana siguiente, trabajando aquí en nuestro centro con la mediunidad, viene un espíritu y le digo, yo a ti te conozco. Y dice, sí, tú estuviste ayudando con unos enfermeros a llevarlos a los heridos. ¿Por qué no te fuiste? Porque no me dio tiempo. Y ya le ayudé para que se fuese hacia la luz. Y al siguiente tuvo la amabilidad de explicarme todo el proceso que había pasado. Dice, aprovechamos tu momento, ese momento en que estás así, para llevarte a trabajar. Por lo tanto, como me confirmó todo lo que había pasado en ese momento. Nada más solo era un caso para que veas que ellos ocurre y a veces no somos conscientes, pero luego me dieron la prueba de todo lo que había ocurrido. Sí. Yo conozco relatos de personas que coinciden justamente con lo que tú estás diciendo. O sea, una persona estar ayudando a otra y por la noche continuar cuando está desdoblado el trabajo que... Trabajando, leyéndoles una cosa que no era dormido, que era lo que me sorprendió. Sí. Nosotros, cuando vamos a dormir, Sí. la mayor parte de la gente nos decimos que estamos cansados, que tenemos sueño. Sí. Que yo digo que no es verdad. A veces. Sí. Entonces resulta que no voy a cama a dormir. Claro. Pero nosotros no mantenemos el acto sagrado de decir, en el duermevela entre dormir y no dormir, es cuando uno puede hacer un pequeño ejercicio de decir, puedo hacer algo más. Pero como nosotros estamos acostumbrados a que nuestra conciencia nos diga, me voy a dormir porque tengo sueño, que a veces es verdad, pero muchas veces no. Entonces no hacemos el ejercicio del duermevela, que es el estado ese que está entre dormir y no dormir. Mantenernos para poder nosotros hacer, bueno, si sale la proyección astral, sí, si no, no. Claro, Pero claro. no irnos a la cama con el hecho de, tengo sueño, estoy cansado. No es cierto. Ya. Muchas veces no. Ya. Bueno, mira, hay otra autora, Elizabeth Kubler-Ross, que hay otra señora, Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Bueno, entonces información, claro, información tiene. Bueno, posiblemente tenga razón en lo que cuentas, ¿no? Yo mientras estabas hablando, estaba recordando a Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es un físico de fluidos de Francia, que habla sobre el desdoblamiento del tiempo, ¿no? Y él dice que cuando nosotros nos sentimos cansados es porque esa noche no hemos salido del cuerpo. Y parece ser que como nuestra naturaleza es espiritual, o sea que tenemos un cuerpo físico que nos sirve como una escafandra para poder trabajar en una profundidad determinada en el mar, ¿no?, donde la presión es muy alta, pues nosotros necesitamos también la desconexión. Y que cuando nos vamos con preocupaciones, preocupaciones, nosotros no vamos a tener ese desdoblamiento. Como no tenemos el desdoblamiento, vamos a emplear también una expresión entrecomillándola, no nos recargamos. Y al no recargarnos, entonces tenemos este sueño. Y hay una experiencia realizada en Estados Unidos por el doctor Ullman, que es súper
interesante, ¿no? Con respecto también al tema del dormir y del soñar. Él cuenta, Ullmann y Stanley Kriner, cuentan que a un sujeto lo despertaban cuando iba a soñar o cuando iba a tener el desdoblamiento, cuando el movimiento de los ojos se hacía rápido, ¿no? Y que a los 2 o 3 días las personas empezaron a tener inquietudes, incomodidades, se sentían mal. Al 4.º día ya era tremendamente mal. Incluso empezaban a tener alucinaciones. Parece ser que no podemos, esta experiencia llevó a la... Entonces tuvieron que romper porque la persona podía atentar incluso con su propia integridad, ¿no? Que no podemos nosotros vivir sin dormir. Podemos vivir sin comer. Ya, por ejemplo, Víctor Trubián, un argentino, que dice que lleva años sin comer, ¿no? Parece que podemos vivir sin comer. Parece que podemos vivir también sin beber agua. Pero sin respirar, todavía yo no conozco a nadie que lo logre. Y tampoco podemos vivir sin tener sueño. Porque en el sueño, repito, la parte espiritual, nos recargamos. Somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo físico. El sueño consciente, inconsciente, y no vamos, somos máquinas repetidoras. Sí, sí. Vamos como robots, ceno, como, me acuesto. Y no pensamos en el acto de decir, estoy ahora, intento poner todo la conciencia en lo que estoy haciendo. Sí, sí. Y si estoy a dormirme, que les digo que dormir y soñar no sabemos hacerlo, pues entonces lo hacemos repetidamente. Entonces, claro, no se produce nunca. Sí, sí. No se produce nunca porque nosotros no ponemos parte nuestra. Claro. Yo diría también que no descartemos en todo momento la ley del merecimiento. Si yo no tengo ahora necesidad de recordar una experiencia, igual la pude vivir astralmente, pero como no la necesito ahora, pues igual la olvido. Lo que sí que hay estudios de laboratorio que demuestran cuando nosotros dormimos y cuando realmente soñamos. Por lo que les decía hace un rato, y la mayoría de los que están aquí, veo caras nuevas hoy, lo cual me da alegría, ¿no? Pero que muchos de ustedes estuvieron también en las conferencias de los sueños, que allí hablé un poco más ampliamente del tema, ¿no? Bueno, ya veo que la gente está como con el estómago pidiendo comida, ¿verdad? Bueno.